Vamos a hablar muy brevemente de Telecom, porque esto es básicamente uno de los grandes drivers que nos hicieron pensar realmente cómo instalar este programa en la compañía. Nosotros, lo que quiero aclarar es que hemos decidido de entrada instalar el programa y correrlo por toda la compañía. Entonces esto implica que tenemos un total de colaboradores de planta estable de 15.678 personas dentro de todo el país. Tenemos 7.930 personas en Buenos Aires y en el interior 7.748. Después abajo están las distintas unidades de negocios que tenemos dentro del grupo. Quiero comentar que el grupo Telecom tiene diferentes unidades de negocio que son standalone, o sea, cada una de ellas por supuesto que tiene todo lo que implica ser una unidad de negocio, pero no nos manejamos como holding. Y esto no es solamente que no nos manejamos como holding porque tenemos un shared service corporativo, sino que además hay muchas funciones que son específicas y core de cada una de las unidades de negocio que son corporativas para todas las unidades de negocio. Y esto es algo que para correr el programa nos desafía muchísimo, constantemente. Después pusimos algunas cosas de interés. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo abordar el tema de las distintas generaciones, nos encontramos que nosotros de I tenemos 3.160 personas, pero de, por ejemplo, X tenemos 7.953 personas. No voy a entrar en los detalles de algunas cosas que ya todos sabemos, pero claramente la generación X es una generación muy tironeada y nosotros tenemos ahí 7.900 personas, la mayor concentración. Después tenemos Baby Boomers 4.639 y tradicionalistas 16. Tenemos personas, 4.000 personas con más de 20 años de antigüedad y con menos de 20 años de antigüedad tenemos 11.600. Con lo cual, realmente la concentración de estos datos es importante. Por eso cabe mencionarlo. Next, voy a decir. ¿Qué nos motivó a encarar este programa? En realidad, Telecom tuvo muchas etapas, son muy conocidas en el mercado, tuvo distintos socios, fue internacional, volvió a ser nacional, fue pública, después pasó por privatización, unas cuantas cosas. Y en algún momento, ¿quién es el eje del cambio? Empezó a enturbiarse. ¿Qué quiere decir? En algún momento empezamos a ver que como Telecom venía ya con un eje paternalista dentro de su management, en realidad ya había como una tendencia a que Telecom era el gran proveedor, estábamos volviendo un poco a la empresa pública que provee de todo y yo puedo subsistir acá todo el tiempo que quiera, haciendo o no haciendo de cargo, digamos, del rol que ocupo. Entonces, nos basamos en que nosotros somos el cambio. El instituto. Una de las cosas, Alejandro hablaba de la experiencia y me encanta que podamos hablar de lo mismo porque un poco siguiendo toda esta teoría del Instituto de Great Place to Work, cada cosa que vivimos en la vida es una experiencia, como clientes, como hijos, como empleados, como cada rol que cumplimos. Entonces, poniendo al empleado y mirando al empleado en el medio, hay tres ejes relacionales que tensionan la experiencia que vive con la compañía. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, nuestra encuesta de clima, que es un gran termómetro de qué es lo que está pasando a través de estos ojos. Esos tres ejes relacionales tienen que ver, uno con el trabajo día a día, otro con el management y otro con los colegas. En el trabajo día a día entra todo aquello que tiene que ver con lo que el empleado necesita y recibe para poder trabajar, para poder cumplir con los objetivos por los cuales después se lo va a evaluar. Y en esto tiene que ver los sistemas, los procesos, los recursos que le damos, hasta cuál es la arquitectura de puesto en el cual se inserta, cuál es la estructura de remuneraciones, cómo le pagamos, cómo encuestamos, cómo le evaluamos, cómo gestionamos el desempeño, qué objetivos le ponemos, qué herramientas le damos para trabajar, desde el equipo de trabajo hasta la notebook, si la tienen seguida o no.
porque eso marca su experiencia diaria. Luego pasamos a el eje relacional con su manager. Y esto no tiene que ver solamente con la persona de su jefe, sino también cuál es la estrategia de compañía que va a hacer que, como un hilo conductor, el jefe después tenga determinado perfil y determinada. Entonces hablamos de estrategia, misión, visión, valores, las competencias necesarias para estar, por lo menos las cross, para estar dentro de esta compañía. Y luego hablamos del manager. ¿Qué perfil de manager generamos en estas compañías? ¿Cómo evaluamos ese manager? ¿Qué le pedimos, qué no le pedimos? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo lo empleamos? ¿Cómo lo sostenemos en su puesto? Entonces esto también marca la experiencia que tiene el empleado con su manager. Y tercero, con los colegas, que no se remite exclusivamente a que hagamos teamwork interdepartamental, sino también, y fundamentalmente, a cómo manejamos los procesos y los sistemas interdepartamentalmente. Porque es ahí donde, o por objetivos cruzados o por procesos y sistemas cruzados, nuestros empleados terminan cayendo en tener que interactuar. Si esos procesos son revisados y esos sistemas fluyen, nuestros empleados cuando tengan que interactuar entre departamentos van a tener una buena experiencia. Entonces, mirando todo esto, hay varias áreas en las que empezamos a trabajar en lo que es el programa de equilibrio en experiencia. Salud y bienestar, diversidad, gestión del talento, relaciones laborales. Somos una empresa altísimamente gremializada. Ciudadanía corporativa, compensación total, cambio cultural. Entonces, yo ahora quiero hablar muy brevemente de lo que hemos sentido que el Instituto nos da, o nos brinda con la arquitectura de programa que presenta y la metodología. Como decía bien Carlos, hay un montón de acciones que realmente ya existían en Telecom, pero no estaban legitimadas en algunos casos, además por la dispersión que hay en la compañía, como no eran política, eran jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, y hay muchos lugares en la compañía donde realmente hay cosas que es muy difícil de aplicar, entonces no estaban instaladas. Esto fue una de las grandes cosas que nos permitió el programa, realmente hacer de esto una política, y además poder brandearlo y que tenga visibilidad, y que todos lo utilizaran. Y además, al tener que generar indicadores, estar sistemáticamente empujando esas iniciativas para que realmente la gente confluya en ellas. Pero otra de las cosas que brinda el Instituto es una metodología muy bien armada. La verdad es que no lo digo porque esté Carlos acá, sino que siempre lo digo, porque no es solamente una metodología como una norma ISO cualquiera, donde, bueno, se establecen determinados parámetros, se crea una parametrización de eso y después se miden. Sino que además, justamente al incorporar la figura del embajador, le agrega al programa un distingo impresionante. Nosotros todos somos de recursos humanos y sabemos que Recursos Humanos intenta hace muchos años trabajar como un socio estratégico de la línea. Y que esa es la manera realmente de poder cubrir las necesidades que tiene la empresa desde el rol de los recursos humanos. Pero no había encontrado mucho en el mercado alguien que me planteara cómo hacer la cosa al revés. Y cómo decirle a la línea, vos tenés que ser mi socio y meterte vos en mi negocio. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a dar el vehículo, te voy a dar el recurso, te voy a dar el wording y te voy a decir cómo hacerlo. Y cuando yo vi la figura del embajador y cómo ellos lo eligen y cómo tantean, sobre todo porque van a preguntas muy complejas para ver si la persona tiene en acto o en potencia esta posibilidad de ser agente de cambio, me di cuenta que en el embajador encuentro un socio que dentro de la compañía se filtra en la compañía y hace recursos humanos. Nosotros trabajamos siempre para que nuestros gerentes sepan gestionar gente. Pero que una persona que trabaja en ventas, en marketing, en control de gestión, donde fuere, hable de recursos humanos y se ponga en el rol de evangelizar, es muy difícil. Y acá hemos tenido primero 96, ahora 50, tenemos aparte un grupo de 14 que son nuestra elite, están todos acá, así que lo puedo decir.
Y esto es una gran herramienta que entrega el instituto, que además es obligatoria, entonces uno la ve y dice, bueno, voy a trabajar con ella, y después cada empresa la enriquece como mejor le viene a su cultura. En el caso nuestro, la experiencia con los embajadores es maravillosa. De hecho, tenemos una embajadora que se vino a trabajar a Capital Humano y hoy es gerente de una de las áreas. Despierta muchísima pasión en gente de áreas técnicas que dice yo no me imaginé, porque quizás son mucho más introvertidos. Entonces, bueno, me fui un poco del objetivo específico, pero en realidad es promover el equilibrio entre la vida familiar y laboral de los colaboradores, de manera de elevar su nivel de motivación y compromiso hacia la compañía.